$8, Dólar sandía, $1. $1 de piñas, melones, papayas, $1. De piñas, $1. De piñas, $1. Buenas noches, bienvenidos, hijos del rock and roll. ¿Existía la economía antes de que naciera el primer economista? ¿Sabe más de economía un ama de casa o un economista? ¿Sobreviviría el planeta si junto con los koalas se extinguieran los economistas? ¿Es una paradoja un economista pobre? ¿Qué fue primero, el huevo o la economía? Si el paraíso es el lugar en donde se hallan todas las respuestas, en el infierno es donde surgen todas las preguntas. El Jonah, el Yoba y el Tabus Fox. Más cerca del infierno y más lejos del paraíso. Tratarán de resolver esas ecuaciones verbales y cognitivas porque son unos convencidos de que la economía es asunto de todos. Incluso de los economistas. Colorín colorado, este programa ha empezado. El Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Central del Ecuador y de la Facultad de Ciencias Económicas presenta. ¿Qué fue primero, el huevo o la economía? Pichincha Universal. Iniciando esta acabación que más que bienvenida es otra invitación a la saludación de la vida por nuestro huevito querido de economía y sazón, por el Jonah Querendón y ahora por don Ricardo Sanchezón. Carajo, qué linda lucha la de los pueblos y la de esta radio por un mundo menos peor y un futuro más mejor. Bienvenidos, bienvenidas. Este 2021 comienza con invitados de lujo, chivas que ya no son chivas, y con Don Assange que parece que su lucha todavía continúa viva. Adelante, Jonah, cuéntanos, ¿a quién tenemos en la sala? Pues mi querido Jova, en esta ocasión tenemos a nuestro querido amigo, mi querido compadre, mi querido ñaño Ricardo Sánchez, que nos acompaña aquí en el primer programa de ¿Qué fue primero, el huevo o la economía? No sé de qué manera decirles, pero hay huevito para largo, aunque suene de lo más suez, pero se refiere a lo mejor, porque nos vamos a quedar este 2021 a su lado compartiendo de más investigación en ciencias sociales, no solo economía, sino ahora nos hemos extendido a la sociología, así que ahora tenemos a nuestro querido Ricardo, que bueno, Ricardo, ¿qué les podré contar? Pues él tiene varias virtudes, entre una de ellas de ser sociólogo, es doctor por la Universidad de Northwestern, una universidad toda aniñada de Estados Unidos, pero me parece que su principal virtud también sigue siendo ser docente y un gran colega de la Facultad de Ciencias Sociales de la querida Universidad Central del Ecuador, pero todavía mejor virtud que esa es que es hincha del Barcelona, al igual que uno. Así que hoy vamos a hablar de lo más importante que está pasando en el país, no que la economía, no que las elecciones, vamos a hablar de lo trascendental, y es que el Barcelona quedó campeón en su estrella 16. Así que, Pato, por favor, espero que seas del Barcelona, y si no, nuestro querido Pato, del equipo que seas, pon un fondo musical de Barcelona campeón, o eres como esos amargados que pagan la luz cuando uno queda campeón en su estadio y rompe una tradición de 23 años. Así que esperemos que no. Y con esas palabras damos la bienvenida a nuestro querido Ricardo Sánchez de aquí a ¿Qué fue primero, el huevo o la economía? ¿Qué tal, Ricardo? Hola, Jonathan, Giovanni, qué gusto para mí estar inaugurando el año con ustedes, felicitándolos por mantener este importante espacio y tratando de controlar las emociones para desde la ciencia social pensar un poco en las distintas aristas de los acontecimientos, y también reiterando los deseos de Giovanni por seguir trabajando desde estos espacios, ¿no? Por un mundo un poco más justo, y en ese sentido también qué gusto que el día de hoy empezó con esa noticia sobre Assange. Así que muchas gracias. Tenemos por ahí a otro invitado que también seguro le vamos a dar... Quiere manifestarse. Hay interrogantes. Y lo interesante, digamos, es que don Ricardo, además de tener una voz de locutor ahí muy gruesa,
muy elegante, por cierto, es sociólogo, y también es hincha de uno de los equipos que no se puede ignorar, que forma parte del mapa del Ecuador. El Jona, por supuesto, también está ahí. Hoy va a ser un programa de dos hinchas de un equipo y un hincha de otras cosas, no del mismo Barcelona. Y compañeros, para introducirnos en esto, porque siempre he querido tener esta charla y con Ricardo no ha habido la oportunidad, pero ahora le preguntaré, hay interrogantes fundamentales en la vida. ¿Qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? ¿Qué fue primero, el huevo o la economía? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? Y la más importante, Barcelona. ¿Por qué? ¿Por qué, Ricardo? ¿Por qué Barcelona? Y encantador, digamos, la voz que viene ya, pero interesante plantearlo desde un perfil más sociológico. A mí me hubiese encantado, digamos, entender al Barcelona a través, digamos, de sus figuras icónicas y figuras políticas que van dándole algún tinte. Ahí tenemos a un Bucarán, ahí tenemos a un Nebot, y la lista es larga y también bien sazonada. En No, no, medio de esa este es la historia, esa contexto, es la historia fea, Jova, no, eso no la cuentes. en medio del contexto, la pregunta es Barcelona, ¿por qué? ¿Por qué? Es es una buena pregunta, Jova. Yo quisiera ir partir de esta idea, ¿no? Que trabajamos los sociólogos, las sociólogas, los sociólogos, con esto de la imaginación sociológica o la capacidad de poder conectar nuestras experiencias individuales con la historia y la estructura social de la que somos parte. Entonces, obviamente, la respuesta que uno da o que puede dar ahora, después de tanto recorrido, es distinta a la que daría un niño de 8 o 9 años, donde seguramente yo recuerdo emocionarme ante ciertas victorias del Barcelona, ¿no? Y que tienen que ver con el hecho de que mi papá, lojano de nacimiento, era hincha del Barcelona, aunque después renegó cuando subió la Liga de Loja, y una serie de cosas que después fueron decantando también en una pregunta del porqué de la popularidad del Barcelona en el país, ¿no? Que muchas veces se reduce al minimizar al nombre, ¿no? A que es una cosa de copiada, una cosa del extranjero, pero que, como decía Jova, tiene también unas raíces históricas profundas, como por ejemplo el hecho de que el 1 de mayo no solo recordamos la historia de las luchas de los trabajadores y las trabajadoras, sino junto con ello la fundación del Barcelona Sporting Club, que todavía habrá mucha investigación por hacer al respecto, pero que yo no creo que sea casualidad que el hecho, digamos, que trabajadores, ¿no? Del astillero catalanes hayan decidido fundar un equipo de fútbol esa fecha, donde se han fundado tantas otras instituciones relacionadas a las luchas y a las expresiones de esto que también podemos llamar la cultura popular, ¿no? Que como bien decía Joana, creo que no podemos reducirla a estos líderes políticos que más bien representan una cara hegemónica que, como todo en el capitalismo, como bien sabemos, termina siendo, digamos, reducido a un negocio y a una serie de manejos turbios que creo que a ninguno de nosotros nos enorgullece, pero que obviamente se mezclan, ¿no? Con todas estas pasiones que están arraigadas en la cultura popular de los ecuatorianos, de las ecuatorianas, y que creo que en sus contradicciones hay mucho material para reflexionar y para investigar, que es un poco lo que hacemos nosotros, ¿no? Yo quiero preguntarle al Jona, porque el Jona también ahí con su perspicaz razón y lengua y risa sonora, como la de Mozart en esa preciosa película, qué aglutina Barcelona? ¿Y por qué Barcelona? Bueno, a mí me parece que lo inicial sería decir, a ver, Barcelona surge, como decía bien Ricardo, el 1 de mayo de 1925 y surge de trabajadores del astillero. ¿Qué más que un equipo que surge de trabajadores y que se inaugura un 1 de mayo? Eso de primerazo, ¿no? Eso cuando ya uno aprendía la historia. Y después también me pongo a pensar en que siempre en los combates, ¿no? Con el rival clásico, Emelec, MLS,
siempre la disputa, ¿no? Era el equipo millonario, el Emelec, y era en cambio el equipo de los trabajadores, ¿no? Y cuando Barcelona queda campeón en su primera ocasión en 1955, lo levanta la copa frente a ese equipo de millonarios. Entonces también es una disputa de clases, pero que es ganada por Barcelona como este equipo popular, como decía Ricardo, que finalmente logra quedarse. Eso ya una vez que lo estudié. Ahora voy a contar la historia de cómo yo terminé siendo hincha de Barcelona. A mí me encantaba jugar fútbol, pero no me gustaba mucho ver. Y un día recuerdo que encendí la televisión, estaba jugando la final a algún equipo y decía ahí, Barcelona campeón, ¿no? 1996-97. Yo dije, ese Barcelona, digo, ha de ser bueno que quedó campeón. Voy a hacerme del Barcelona. Y porque siempre va a quedar campeón. Y pasaron 15 años, así que yo en un punto creía que le había traído la sal a Barcelona, hasta que después, pues, afortunadamente le vi quedar nuevamente campeón. Y después le volví a quedar campeón con Guillermo Almada, y ahora le vuelvo a ver campeón, y no solamente campeón en cualquier lugar, le veo campeón en un estadio fundamental y monumental como eso que nos marcaba de por vida, y que ya se les acabó, mis estimados y queridos contertulios de la liga, así que, pues, gloria a Barcelona. Y bueno, Si, ahora ya si me permiten ahí añadir una cosita nomás. Dale, Ricardo. Yo creo que esta cuestión, digamos, bueno, dos cosas. Una la emotiva, ¿no? De todas estas rivalidades y cuestiones que tal vez podemos hablar más después, pero que una cosa que parece caracterizar al Barcelona, muchos de mis amigos, mis amigas extranjeras que visitaron o me conocieron viendo al Barcelona cuando yo estuve en los Estados Unidos, igual ahí en la señal pirata, me decían, bueno, parece que lo que a ustedes les gusta es sufrir, ¿no? O sea, parece que no hay victoria del Barcelona que no sea sufrida, eso de ganar a lo Barcelona, es decir, una cuestión de sufrimiento, ¿no? Creo que tiene que ver me jugaste a Barcelona. Bueno, eso quiere decir otra cosa. Eso es como la relación entre lo popular y lo populista, que tal vez discutir. Pero el otro que quería decir, que a mí también me marcó desde muy chiquito, era la dimensión regional, digo, nacional del Barcelona. En un país tan regionalista como el nuestro, hay pocas cosas que te hacen sentir, digamos, esa unión entre distintas regiones. Que algunos dirán, este barcelonista, ¿no? Que dice, la tría es lo que nos une, y obviamente esa es otra cuestión, pero creo que la popularidad de Barcelona, la capacidad de tener una hinchada importante en todas las regiones del país, hace un poco que ese sentido de pertenencia, esa comunidad que está detrás de esta noción de hinchada, pues tome un sentido sociológico también interesante, ¿no? No es el hecho cuantitativo de somos la mayor hinchada del país, pero esa dimensión cuantitativa tiene esta dimensión cualitativa, ¿no? De un lugar, una institución, algo que parece atravesarnos como ecuatorianos, ¿no? Una cosa que se encuentra en cualquier rincón, que seguramente se celebró esto que decía Jonathan, ¿no? Y bueno, ahí también, ya como para finalizar estas anécdotas personales que se vuelven también forma en la que uno construye su experiencia también en términos dubetianos, es que a mí recuerdo que algún momento mi abuelito, él era hincha fanático de la liga, así, él era de la Muerte Blanca. Y en algún momento, pues, a mí me llevaba también a todos esos espacios. Y no, definitivamente uno sabe dónde está su corazón, así que me quedé con mi querido Barcelona hasta volver a verle campeón. Yo le veo nuevamente en ese sentido. Quisiéramos enviar un saludo especial a nuestro querido Ronnie también, que es uno de nuestros operadores en Radio Pichincha, que dice, ¿qué hace esa cosa amarilla fea de fondo? Pues, Ronnie, un querido y un afectuoso abrazo para ti. Y lo que hace esa cosa amarilla es lo mismo que hizo en Casablanca, quedar campeón. Así que... un saludo y un abrazo, mi querido Ronnie. Qué gusto escucharte y leerte también que estás en nuestra sintonía. Y pues bueno, ya llevando también, me parece que yo va también ya al plano de cómo comprender la sociología y la economía del fútbol, pues es impresionante también comprender estas sinergias entre fútbol y política. Me parece que eso es importante, eso quería preguntar a Ricardo. Porque uno, por ejemplo, piensa el proceso que llevó a cabo Macri, ¿no? Que finalmente, pues, Macri era un gran dirigente del Boca Juniors, y cuando llegó, pues, en su noción toda empresarial al gobierno, pues, vemos todo lo que ocurrió. Argentina se enfrascó en el neoliberalismo más profundo, puro y duro, y después, pues, Macri salió y terminó todo bien. Había una frase muy interesante que decían, ¿qué hubiera pasado si es que nos hubiera tocado la pandemia con Macri?
yo les digo a nuestros queridos amigos y amigas argentinas, le hubiera pasado lo que le pasó a Ecuador. Así que vemos esas sinergias complicadas. Y pues ahora hay un candidato también que está pugnando, ¿no? Que una de sus propuestas era Isidro Romero Carbo, que él, no sé si inventaron o es una noticia falsa ahí, que decía que si él llega a la presidencia de Barcelona va a quedar campeón de la Libertadores. Entonces, no sé, pero o sea, mi voto ya está jalando por ese lado. No, mentira. Pero me parece importante también entender cómo él tiene su noción totalmente empresarial, ¿no? Entonces, ahí solamente para que ustedes tengan refrendamiento de por dónde viene esta cosa, Isidro Romero Carbo, él fue trabajador de Álvaro Noboa. Y cuando él era trabajador de Álvaro Noboa, como gerente general, autorizó una transferencia de acciones de una persona a una sociedad offshore en Bahamas. Así que vemos claramente por dónde van tirando estos empresarios, ¿no? Y claro, después la historia de unión, articulación entre el Partido Social Cristiano y Barcelona, pues también es una cosa que los hinchas lamentamos. Y primero hay que recuperar la patria, pues, y después recuperaremos al Barcelona. Y después, como punto final, Ricardo, algo que también me viene consumiendo desde hace años. ¿Ustedes recuerdan al ministro Campana, no? Él era un tenista, ¿no? Toda una élite ahí, de estas élites privilegiadas que capturan el Estado, hacen sus leyes, se benefician y después se van. El hijo de Pablo Campana y nieto de Isidro Romero Carbo, finalmente vemos que es un jugador de fútbol, ¿no? Entonces, claro, quieren contar la historia de que es un buen jugador y no sé qué, y pasa a las grandes ligas y no sé qué, y no sé cuánto, pero atrás de eso se esconde una serie de privilegios. El hecho mismo que, no sé, que tu abuelo lleve un estadio lleve el nombre de tu abuelo. Entonces ya vemos ahí claramente cómo hay estas sinergias. Pero algo que se plantea como sociológicamente interesante es qué ocurre en esos espacios de confluencia entre esta élite privilegiada que ha llegado así y cómo lo miran o cómo se construye este entramado social con los chicos, y con los chicos, sobre todo fútbol masculino, se construye esta experiencia de estos personajes que en cambio han ido de espacios que no son privilegiados, que siempre han sido desfavorecidos. Y así claramente vemos también cómo el fútbol se va convirtiendo en estos espacios en los que el privilegio también ocupa un espacio. Y claro, detrás de todo esto se va a ocultar que él tiene todas las condiciones para ser un futbolista, la alimentación, hay una sociología de alimentación, y ahí vemos cómo las desigualdades también se expresan en algo que puede parecer, pues, un objeto de estudio no tan interesante, pero créanme que es de lo más particular e importante comprender todos esos procesos. Más adelante, en los siguientes minutos, también hablaremos de cómo un sociólogo que a mí me gusta mucho, Norbert Elias, analizó también junto a uno de sus estudiantes el tema del ocio y el deporte en entender cómo ocurre a partir de ese proceso civilizatorio. Pero ahora primero con esas dos, nuestro querido invitado Ricardo. Chévere, claro, ahí has puesto algunas cosas en el tapete, Jonah, ¿no? Yo creo que una cosa a rescatar ahí, como tú decías, es ver cómo estas transformaciones, digamos, de la economía, del deporte y del fútbol, que digamos tienen ciertas caras, ciertos personajes, son importantes de analizarlas, pero yo regreso ahí a esta cosa interesante, ¿no? Que seguramente ustedes han discutido en otros contextos, que es esta cuestión, digamos, de la difícil tarea de distinguir entre el populismo y lo popular, ¿no? O sea, cómo la crítica al populismo a veces se ve conectada con un desprecio a lo popular, que termina a veces reforzando, ¿no? Ciertas posiciones también de defensa a lo popular que a veces solo toman, entre comillas, la defensa, o sea, solo son ciertas formas que utilizan como decía Jonah, como bromeaba Jonah en relación a Isidro Romero, pero también, digamos, como creo que Abdalá es un buen ejemplo, ¿no? De un liderazgo que, digamos, tomó réditos de una popularidad, pero no es que es popular porque es hincha del Barcelona, sino que a veces, digamos, su performatividad, su cuerpo y los insultos que le profieren, insultos que a veces parecieran ir no solo a Abdalá, sino como a todos los barcelonistas, y eso también genera ciertos tipos de identificaciones políticas que habrá también en términos sociológicos, ¿no? En cómo se producen estos vínculos entre el líder y la población, ¿no? Que es una cuestión, pero ya yendo al ámbito de lo popular, el fútbol como fenómeno social en nuestro país, en América Latina, ha sido una cuestión
digamos, de la cultura popular y uno de los pocos caminos de movilidad ascendente para ciertos grupos, digamos, no solo las clases populares en términos de los trabajadores, sino grupos racializados, en el caso de nuestro país, ¿no? Los afrodescendientes, del estereotipo creado alrededor del afrodescendiente futbolista tiene que ver con el hecho de las pocas oportunidades que a ese grupo poblacional el racismo estructural en nuestro país le ha generado, ¿no? Y en ese sentido, también se vuelve imperativo que digamos una crítica a la realidad futbolística, digamos, de la unidad que a veces está detrás de la hinchada, del sentimiento, pero esa comunidad no es, digamos, para ser romantizada, sino que mucho de lo peor de nuestra sociedad y sus desigualdades se revelan justamente en estas tendencias que van pasando y que tienen, digamos, expresiones en la cultura popular, ¿no? Las telenovelas, las mismas barras, ¿no? Los insultos racistas en el estadio, ese tipo de cuestiones que siguen siendo una tarea que no es, digamos, los futbolistas o los que organizan el campeonato, sino justamente para nosotros que podemos desde la ciencia social revelar ciertas cuestiones que son sobre el fútbol, pero son también sobre otros aspectos tal vez más relevantes de la sociedad, como justamente el capital social, el capital cultural, ¿no? Del que hablaba un poco ahí Jonah también, en referencia a este sociólogo francés de apellido Bourdieu, que también sería interesante pensar un poco cómo eso mismo que genera o que permite la desigualdad social, ¿no? El capital social que puede tener ciertas élites privilegiadas que han utilizado el talento y el trabajo de los sectores populares en el fútbol y en otras áreas de la economía y de la sociedad, para también entender cómo la cultura popular genera subjetividades capaces de romper las lógicas individualistas, ¿no? Eso. Yo tengo ahí varias cosas y es para los dos, me siento con esos aires de entrevistador. Hay un poeta, don Fernando Artieda, que tiene una narrativa preciosa, maravillosa, muy condimentada, muy sazonada y que huele a aguardiente, a puntas, cuando fallece, cuando se nos va el JJ. Y él comienza su poema indicando: yo sé que tú lo dudas, que yo te quiero tanto. Si quieres me abro el pecho y te entrego el corazón. Y va narrando la desgracia de esa ciudad que va perdiendo a su ídolo, a su machuchín. Y en uno de esos recovecos dice que un borrachito con una botella de trago en la mano solo mencionaba: ahora solo nos queda Barcelona. Ahora solo nos queda Barcelona. Queda la pregunta para ambos invitados. Ahora solo nos queda Barcelona. Jonah, ahí te quiero ver, compadre. No, pues todavía nos queda mucho que pelear, mucho que discutir, mucho que disputar. Tenemos una serie de todavía elementos para hablar, como las que tenemos en los siguientes minutos después de estos queridos cortes comerciales de nuestra querida Pichincha Comunicaciones. Así que vámonos en este momento a los cortes comerciales y retornamos también con nuestro querido invitado Ricardo Sánchez para seguir tertuliando de estas y otras ideas más que se vienen en este primer programa de ¿Qué fue primero, el huevo o la economía? Así que vamos en este momento con los cortes comerciales y después retornamos. Le invitamos también a Ricardo para que vaya preparando también un poco de cómo le fue en este fin de año que nosotros le hemos puesto como el anagrama del fin o del desastre, debido a que, recuerdan ustedes cuando en 2012 se decía que se iba a acabar todo, y bueno, pues 2020 casi se acaba, y 2021, si ustedes le giran, queda 2012, así que en una situación muy preocupante, pues esperemos que esto no ocurra, pero eso lo discutiremos en el siguiente segmento después de estos cortes comerciales. Way up high. Atención, si vas a conducir o ya circulaste por la autopista General Rumiñahui o por la vía Intervalles, tienes dos opciones de pago del peaje: activar tu dispositivo TAC o acceder a la opción postpago. Para eso, debes seguir los siguientes pasos. 1. Regístrate y llena el formulario en la página www.pichincha.gov.es. 2.
2. Adquiere el dispositivo o efectúa el postpago en las oficinas del peaje ubicadas en la vía Intervalles, en el edificio del gobierno de Pichincha, en los supermercados Aquí, Gran Aquí, Supermaxi, Megamaxi o en la red de parqueaderos Urban Park y en la red de servicios Facilito. Recuerda que ahora los peajes de la autopista General Rumiñahui y de la vía Intervalles están automatizados. Gobierno de Pichincha. Autorización número 01460, CNE, Elecciones Generales 2021. Este es un aporte a la ciudadanía. Oye, los barrios de Quito están atentos. Aquí nos cuidamos, aquí nos protegemos, aunque el virus esté cruzando el pavimento. Ponte la mascarilla, no hay vacuna o pastilla. Yo no te quiero ver doblando la rodilla. Por eso, mi gente, vamos a cuidarnos, respetando la distancia, lavando nuestras manos, evitando reuniones, paremos el contagio. Vamos a cuidarnos. Yo te cuido a ti, tú me cuidas a mí. En los barrios de Quito nos cuidamos todos para vivir. Un mensaje de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, CIESPAL, y esta emisora. Autorización número 1835, CNE, Elecciones Generales 2021. Estamos en Pichincha, el destino que une al mundo. Somos Pichincha Universal, el otro relato. Siempre en el cambio y la verdad, Radio Pichincha Universal. Pichincha Universal. Es imposible que un marxista deje de preguntar lo que voy a plantear. Yo no soy un marxista, soy un aprendiz de Marx, es diferente. En la crítica a la filosofía de Hegel, Marx, nuestro barbón treviliano, se refiere a la religión como el opio del pueblo. Nadie puede negar que el fútbol no deja de ser una otra religión. ¿Será que el fútbol ofrece ese escape de esperanza a los que ya no tienen esperanza? ¿Será que intentas a través del fútbol tener esas victorias que la vida te va cerrando? ¿Será que cuando juega el Barcelona, en el corazón del Jonah y de Don Ricardo se están librando otros partidos, otras disputas? En realidad, parece que se juegan otras cosas. Por ello, y con esta introducción, quería preguntarle al Ricky, a Don Ricardo, con esa voz grave y profunda, esperanza de los desesperanzados. ¿No será Barcelona un aglutinador de eso que late por ahí? Siempre he querido acuchillar un poco, no a los barcelonistas, sino a los hinchas, a los seguidores del fútbol. Decía yo, ¿no habrá algo más interesante por la que uno puede apasionarse? Jonah, imagínate, Don Ricky, amar a una mujer, mirar cómo crece tu guagua, apasionarte por el trabajo, escribir un ensayo de sociología. ¿No habrá algo más interesante que ser barcelonista? Adelante, compañero Ricardo. Es que no ha vivido el fútbol. Creo que has puesto el dedo en la llaga, o al menos la primera parte de tu pregunta como buen estudiante de Marx. Creo que esa cita es muy importante reflexionarla, ¿no? Porque a veces, como tú decías, esta otra parte se nos olvida, la esperanza de los desesperanzados. Creo que se conecta con lo que decías del gran poema de Artieda, ¿no? Esa frase de solo nos queda Barcelona, yo creo refleja por un lado el sobrio pesimismo de la cultura popular ante una situación que, como también la segunda parte del programa planteaba, aparece como apocalíptica, ¿cierto? Aparece como que se está acabando el mundo, la pandemia, la falta de respuesta, la falla de nuestras instituciones democráticas, las desigualdades económicas, parecen efectivamente plantear un mundo desesperanzado donde decir que solo nos queda Barcelona no es poca cosa, donde tener opio, digámoslo así, no es poca cosa, es la esperanza de los desesperanzados en el sentido justamente de que puede ser un pivot hacia otra
hacia algo más. Y ahí yo estoy completamente de acuerdo contigo, ese cliché que por ahí alguien decía de que el fútbol es lo más importante de lo menos importante de las cosas. Creo que más allá del cliché, no solo el fútbol, la música popular, la fiesta. Yo pensaba cuando tú decías, ¿no? Cuando pensamos en Artieda, ¿qué pasa cuando estamos viendo a Julio Jaramillo? ¿Qué pasa cuando estamos en la Diablada de Píllaro, ¿no? Cuando estamos en ciertos rituales sociales donde todo científico, científica social se da cuenta de que, como tú bien dices, se juegan muchas cosas, no se juega solo lo obvio, solo el Barcelona, solo Julio Jaramillo, solo la fiesta, el baile, ¿no? Sino cosas profundamente que tienen que ver con ese tejido más profundo social que nos permite a la vez decir, como decía Jonah, pues claro que queda mucho más. Porque cuando decimos Barcelona, algunos decimos lo que bien decías tú, Jonah, lo que otros sentirán pasión por otras cosas, ¿no? Por escribir poesía, por cantar, por compartir con su familia, etcétera, etcétera, en el sentido de la cultura, ¿no? Que Jonah también creo que nos quería comentar algo sobre esto de Bobbio y el proceso civilizatorio, que es la capacidad de crear nuestra propia sociedad. Entonces esas cosas no tan importantes culturales se vuelven nada más que una excusa justamente para pensar cómo construimos comunidad en medio de tanta contradicción, ¿no? En medio de tanto individualismo, en medio de tanta violencia, superficialidad y desigualdad social, que obviamente se expresan también en el fútbol como en otras esferas de lo social. Y bueno, ahí también habría que decir cómo funciona ahí una suerte de emotividad, pues, o sea, es decir, tú vas formando relaciones, vínculos, lazos sociales, lo que nos decía Ricardo, pues eso es sumamente importante. Y si somos fanáticos de Barcelona, pues fanáticos más de Bordeaux. Pero, como bien decía Ricardo, o sea, lo que está en juego también es también esta noción del ocio, del sentimentalismo frente al hacer algo, al divertirse. Pero eso también pasa por muchas ocasiones. A ver, ¿por qué, por ejemplo, uno tiende a juzgar de primera mano esas casitas de caña con la antenota de televisión o con las super LCDs? Eso es porque no hay prácticas culturales que se puedan realizar. Y lo único que nos queda es ver el fútbol. Es lo único que nos queda. Pero mira cómo eso pasa por una política pública, lo que nos mencionaba Ricardo. Por ejemplo, ¿por qué en zonas en las que hay concentración de población afrodescendiente, por qué en lugar de poner una universidad o algo así, se pone un centro de alto rendimiento como una forma de política pública de generar movilidad social? Entonces, lo mismo, ¿por qué es que las personas se hacen tan hinchas o comienzan a ver esto como una práctica diaria? Es porque no hay prácticas culturales que hacer en los pueblitos, no hay cines, no hay, y dimensionar esas cosas desde nuestra comodidad, porque aquí en Quito, en las ciudades, hay cines, hay teatros, hay pistas de patinaje de hielo, hay un sinfín de actividades que hacer. Ahí uno entiende por qué hay esta afición como una forma de ocio, ¿no? Del ocio como tal. Y mira que el ocio también ha sido castigado. En este sentido, por ejemplo, cuando Margaret Thatcher, ¿no? Que representa el retorno del neoliberalismo en Gran Bretaña junto con Ronald Reagan en Estados Unidos, lo que hace de primerazo para que la gente no pueda ir y disfrutar de las capas bajas en los estadios, claro, atribuyéndole esto a una violencia, lo que hacen es subir el costo de la entrada para que los hooligans, entre comillas, no puedan entrar. Entonces, claro, ahí ves claramente cómo ya los únicos espacios de esparcimiento también son cortados porque las personas de capas bajas no tenemos el derecho de disfrutar. Y ahí es cuando nuevamente vamos a este libro ya que hablaban de Marx, del yerno de Marx, de Paul Lafargue, cuando habla del ocio, ¿no? El derecho a la pereza, cómo disfrutar estos espacios de sociabilidad que uno no lo puede hacer. Ahora ya en términos de práctica política también pasa eso. Si ustedes ven Javier Aullero, que es un muy interesante sociólogo en Argentina, él encuentra cómo hay una interconexión entre los hinchas, porque ellos se vuelven fuerzas y ellas se vuelven fuerzas de choque para los partidos políticos también. Hay una intermediación política. Ahí ustedes lo pueden revisar en el libro La Zona Gris de la Política. Y después también, como hablaba de Norbert Elias, ¿no? Para comprender cómo al mismo tiempo que se van implementando, al mismo tiempo que Inglaterra va esparciendo sus formas
de sus leyes, su forma de proceso civilizatorio en el mundo, al mismo tiempo está ocurriendo eso con el fútbol. Es decir, las reglas de Inglaterra están predominando y recordemos que Inglaterra se vuelve en un hegemón en un determinado momento. Entonces ahí uno entiende cuál es la importancia del fútbol. ¿Cómo no recordar el momento en que Maradona le mete 2 goles a Inglaterra cuando estaban en las disputas con las Malvinas? Y eso mueve un sentimiento de nacionalismo, de patriotismo, que finalmente moviliza para, esperemos que en todos los casos, para generar procesos progresistas de desarrollo. No sé, por ejemplo, en South Park, a las personas que nos gustan estos grandiosos dibujos que no son nada violentos ni ofensivos, hay un capítulo en el que se habla sobre el orgullo mexicano, ¿no? Cuando hablan de mantequilla, que en un juego de inmigrantes y se vuelve todo un entorno social. O sea, y todas estas nociones de mover los procesos de nación, me parece a mí, y de lo nacional popular es fundamental. Me parece que ahí el fútbol juega un rol específicamente especial e importante. Y antes de darle paso a mi querido Yoba, también quería agradecer a todas las personas que nos han escrito a nuestras redes para darnos saluditos. No quiero que se me pase. Un saludo en especial a Andrea Alexandra, a Alexa Sangoquiza, también un saludito especial a Simone Paz, a Roberto Rosero, nuestro querido director del instituto, y a nuestro querido amigo Santiago Supliguicha Cárdenas. Gracias por haber escrito, porque nos hemos renovado en este 4 de enero en nuestras redes sociales y han escrito para escribirnos que les ha encantado nuestra nueva carita, nuestro nuevo polluelo. Así que eso es cuanto mi Yoba a lo que yo puedo responder con la pregunta que nos decías a Ricardo y a mí. Sí, yo voy puyando un poco, pero claro, evidentemente.